transmitir. Ya, ahora ya va a llegar el invitado del tema de hoy día, que es el tema candente del día, baja tus impuestos. Neurona Financiera, un podcast. Ahora sí, nos cambiamos de tema, ya habrá otro live para preguntas y respuestas. ¿Cómo estamos, Raúl? Hola Francisco, buenas tardes, bien, ¿cómo estás tú? Muy bien también. Ya, ahora sí que sí, perdón por haberlos emocionados con las preguntas y respuestas genéricas. Voy a hacer otro live para eso, pero el día de hoy, ¿qué vamos a conversar? Reforma tributaria. ¿Cómo nos afecta a nosotros como transeúntes de la calle? No. ¿Cómo le afecta a cualquier persona esta reforma tributaria desde el punto de vista del inversionista? Del inversionista. Bueno, la lógica acá me sigue más que nada para inversión. Vamos a aprender de eso. Así que, ahora sí, Raúl, me gustaría que te presentes, que la gente te conozca, qué haces, por qué hago contigo este live. Gracias Francisco. Bueno, un cordial saludo a todos los participantes de este live, especialmente a tu comunidad Francisco, que te sigue, ¿cierto? Y es muy fiel a tu contenido y a la información que comparte. Bueno, mi nombre es Raúl Cortés, especialista tributario, más o menos con 10 años de experiencia en el mercado nacional. Estamos hoy día con un proyecto muy fuerte, ¿cierto? Se llama Baja tus impuestos y tiene que ver con esto, con tratar de educar, ¿cierto?, a la comunidad en temas tributarios. Temas que han sido quizás enseñados de una forma muy compleja, pero nuestra función, ¿cierto?, es tratar de bajar esta información a que cualquier persona, ¿cierto?, que decida hacer una inversión o que hoy día, ¿cierto?, quiere comprender su situación particular de impuestos en Chile, lo pueda comprender de una manera simple, ¿cierto? Y ese es un poco nuestro objetivo, Francisco. Así que te agradezco esta invitación y bueno, vamos al tema candente que hoy día realmente, ¿cierto?, nos tiene a todos los tributaristas, los inversionistas, empresarios, que nos tiene con la cabeza media revuelta. De todas maneras, o sea, una materia que es normalmente árida, pero ojo, que la gente le hace el quita la jeringa, le saca el poto a la jeringa con el tema de impuestos, pero recuerden que hay tres certezas, que yo creo que son como las certezas más grandes del mundo, que es que alguien va a nacer, alguien se va a morir, y sí o sí vas a pagar impuestos, de alguna u otra manera. Entonces no hay que hacerle el quita la jeringa al mundo impositivo, porque hay que entenderlo. Lo importante es entender cómo nos afecta y también saber cómo se hace para usarlos eficientemente, porque muchas veces existen franquicias tributarias, exenciones tributarias que se crean para incentivar cierto tipo de inversiones, cierto tipo de trabajo, cierto tipo de creación de empresa, que muchas personas por desconocimiento no aplican y juegan en cancha dispareja, porque la persona que tiene más conocimientos se favorece y la persona que no tiene, ya sea porque le da lata o porque encuentra que es muy difícil, da lo mismo la razón, pero la persona que hace la tarea y el que no hace la tarea juegan en canchas disparejas. Y la idea es nivelar. Y nivelar se llama nivelar hacia arriba, siempre el concepto. Entonces, aprendamos de impuestos. Y Sí. ahora tenemos que ver cómo nos afecta la reforma tributaria a todos. Bueno, Francisco, primero partamos un poquito conversando de los temas globales. Una reforma tributaria, ¿cierto? Siempre busca poder generar más ingresos para poder cumplir con propuestas, planes de gobierno, ¿cierto? Y poder a través de la redistribución del ingreso, ¿cierto? Poder redistribuirlo a las necesidades sociales que tiene cada país. Un poco ese es el objetivo Sí, pues ese es como general. el foco normalmente de una reforma tributaria. Efectivamente, entonces, bueno, esta reforma de una u otra manera también busca ese objetivo, mayor recaudación, para lo cual, cierto, hoy día existe una propuesta de reforma tributaria que se está discutiendo recién en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ¿ya? Entendamos un poco, hoy día de parte del gobierno, cierto, nace una propuesta de cambio tributario o no solamente es aumento de impuestos, también existen beneficios, ¿ya? Eso hay que tenerlo en consideración. Y hoy día Y está ojo en que esto es una revisión, propuesta. Tú lo exacto, dijiste ahí, pero para que nadie se confunda, hoy día hay una propuesta de reforma tributaria y la idea es ver esta propuesta, si es que llegase a aprobarse como está,
¿en qué nos afectaría? Efectivamente, entonces, como propuesta, esto pasa, ¿cierto?, por un filtro de especialistas de las distintas cámaras que tenemos hoy día, ¿cierto?, como poder legislativo, y desde ahí, ¿cierto?, hay hoy día una estructura de acuerdo. Un impuesto siempre va a pegar o podría pegar en la economía. Entonces, lo que los economistas buscan, los tributaristas buscan, ¿cierto?, y los políticos buscan, es que todos estos efectos, ¿cierto?, no causen incentivos distintos al de la recaudación o impactos distintos. Entonces, aquí hay mucho análisis de grupos de especialistas para realmente ver qué es de esta propuesta que hoy día tenemos arriba de la mesa, cuáles son las normas, ¿cierto?, que van a quedar como normas transitorias o permanentes. ¿Ya? Así que ese es un poco Perfecto. el marco general, Francisco. Sí, po. Y tú tenías anotado que igual sería bueno el objetivo de la propuesta, ¿cuáles son los puntos que plantea atacar y cuánto pretende recaudar? Para que sepamos más o menos. Bueno, en estricto rigor, ¿cierto? Lo que busca esta propuesta es tratar de financiar un poco la estructura del PGU, ¿cierto? Que es la Ya, pensión la general pensión garantizada universal. efectivamente, financiar también lo que significaría hoy día la estructura de salud. El presidente hace poco, ¿cierto?, nos informó el copago cero desde el punto de vista, ¿cierto?, de las atenciones en FONASA. Buscan, ¿cierto?, también recursos para mejorar la estructura educacional y de una u otra manera, ¿cierto?, uno de los grandes objetivos que tiene este gobierno, ¿cierto?, y que lo planteó en su proceso de campaña, es el tema habitacional. Entonces, aquí necesitan, ¿cierto?, financiar mucho impuesto, disculpa, financiar mucha. Hay una ambición bastante grande. Sí, sí, el crecimiento, ¿cierto?, más o menos el 4% del PIB, cosa que esperemos que se pueda lograr, pero es una ambición, yo te diría, muy grande, ¿ya? Eh, Sin ánimo, ¿cierto?, de transformar este punto, ¿cierto?, en un comentario personal, pero en realidad, ¿cierto?, lo que busca hoy día el gobierno de turno es tratar de aumentar la estructura impositiva para salir a financiar estos cuatro pilares que propuso, ¿cierto?, en su campaña. Perfecto. Entonces, contexto, reforma tributaria se crea con el foco de lograr cumplir las promesas que hace cualquier gobierno en este punto, en este sentido. Tienen unos fundamentos, o más que fundamentos, tienen unas ambiciones súper grandes, pero lo importante, más que pensar si va, porque yo tengo una opinión, si es que lo va a lograr o no, que no es muy positiva, pero no importa, es cuáles son los puntos que toca y que analicemos punto por punto. Y especialmente interioricemos más en los que son que nos pega el inversionista, que ya salieron por ahí unos comentarios, por ejemplo, al mundo de las acciones, que justamente a ese le pega fuerte en comparación con cómo está hoy día. Entonces, ¿cuáles son los puntos principales de esta reforma? Bueno, los puntos principales de esta reforma, la verdad, son variados, son súper transversales. Hoy día la reforma toca impuestos personales o aumento de estructura de impuestos personales, como también estructura de impuestos corporativos y lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, los tributaristas, el concepto de integración, ¿ya? En donde se toca, ¿cierto?, el concepto de desintegrar el sistema que hoy día tenemos respecto de las personas naturales con sus sociedades y empresas que llevan. Bueno, toquemos un poquito al tiro, ya que lo tocaste, ¿cierto, Francisco? El tema de las acciones. Hoy día, el tema de las acciones ha tenido, la verdad, un cambio tributario ha estado bastante movido, porque recordemos, hasta el 31 de agosto de este año, todas las acciones que transan en bolsa chilena, ¿cierto? Mercado bursátil, todas las ganancias, ¿cierto?, que se generen en la enajenación de las acciones hasta el 31 de agosto de este año no pagan impuestos. Se considera ese ingreso como un ingreso no constitutivo de renta. Y ojo, que no solo las acciones, los fondos de inversión que cotizan en bolsa, ojo, eh, esas también se pueden acoger, muchos de ellos, de esos fondos se acogían a este beneficio que es el 107 de la LIR, que no pagaba impuestos sobre la ganancia de capital. Y ahora, con la reforma que hubo en febrero de este año, que ya hubo una pequeña reforma tributaria, a partir de este mes, a partir del 31 de agosto, A partir del 1 de septiembre del cambia la 1 de modalidad. septiembre, entonces, eso ya empiezan a pagar un 10%, pero esta reforma plantea aumentar ese porcentaje.
Efectivamente, a partir del primero de septiembre de este año, Francisco, el mayor valor que se genera en la venta de las acciones, ojo, mayor valor, esto es ganancia de capital cuando yo vendo la acción, hoy día, ¿cierto? Hasta el 31 de agosto no paga impuestos, ese ingreso no renta, pero a partir del 1 de septiembre en adelante es la tasa, ¿cierto?, efectiva de ese mayor valor va a ser un 10%, ¿ya? Lo más probable es que este impuesto sea retenido al momento en que su operador de bolsa, ¿cierto?, haga la operación y haga la transacción, ¿cierto?, con el depósito del dinero en su cuenta, ¿ya? Ahora, Mm. ¿qué es lo que dice la reforma, Francisco, respecto a este punto? Bueno, que todas las ganancias de capital que se generen en todo tipo de venta de acciones, ¿ya? Porque, ojo, nosotros tenemos, ¿cierto? Cuando hablamos del artículo 107, el 107 está muy encapsulado a lo que significan las acciones en bolsa, ¿ya? Pero yo también Sí. puedo tener acciones en otros tipos de empresas, como sociedades por acciones o sociedades anónimas cerradas. Bueno, en este caso la reforma, ¿qué es lo que dice? Si hoy día, ¿cierto? Una sociedad, una empresa decide distribuirle dividendo por acciones a sus socios, y el mayor valor que se genere en la compra-venta de acciones, esto va a quedar tasado, ¿cierto? O va a quedar pagando un impuesto de una tasa de un 22%. ¿Ya? Entonces, hoy día tenemos como este escalón en mercado de capitales, Y ¿cierto? los dividendos también, ¿o no? Los dividendos también. Si el Y antes los dividendo, dividendos entraban al global complementario. antiguamente, el dividendo entraba al global complementario y recordemos, un dividendo siempre va a venir acompañado de un trocito que se llama crédito, que es un beneficio que tienen los dividendos, que corresponde directamente a lo que la empresa pagó como impuesto. Entonces, cuando la empresa te Mm. entrega un dividendo, viene acompañado con un fee que se llama crédito, que es la tasa de impuesto que pagó la empresa por esa utilidad que te está distribuyendo. Y el socio o accionista, cuando computa este dividendo en su global complementario, este pedacito que se llama crédito te sirve para pagar tu impuesto global complementario calculado de esta base. ¿Ya? Ese es el manejo hasta el día de hoy, esa es la ley que hoy día tenemos arriba de la mesa. Con la reforma tributaria genera, ¿cierto?, directamente un pago y un impuesto directo del 22%. Entonces, y este impuesto es un impuesto de retención. Quien lo entera o quien lo debería enterar es la empresa. Por lo tanto, las personas naturales, cuando llegue su momento de hacer su declaración de renta, si es que tienen una tasa de impuesto global complementario más baja del 22%, en el caso de ellos van a poder reliquidar ese impuesto, Francisco, en su global. Y si ellos tienen una tasa menor, ellos van a poder pedir, en estricto rigor, la devolución de impuestos o el diferencial que pueda quedar a su favor, ¿ya? Pero hoy Ya. día, reforma tributaria, 22% de impuestos sobre las ganancias de capital por compra-venta de acciones, sean estas en mercado bursátil, sean estas en mercado privado, y toda la distribución de dividendos que tiene un receptor final, que se conoce como consumidor final, que es una persona natural, que puede tener domicilio o residencia en Chile, esas personas, ¿cierto?, pagan también un 22% sobre el impuesto que están recibiendo. Ya, vamos a avanzar a todos los temas, pero por si acaso, para quien no, si nunca alguien ha comprado acciones, obviamente no le va a afectar porque no conoce este mundo, pero todos los que ya son inversionistas es pasar de un cero, ¿ya? Que a mí a veces me dan pena estas cosas porque antiguamente estos beneficios de la 107 NIR se beneficiaban normalmente las grandes empresas, los grandes empresarios, porque la bolsa antes era de pocos, la conocían pocas personas. Y justamente estos últimos 2, 3 años, la bolsa se ha abierto a que todos podamos invertir de forma fácil. Entonces, justo cuando todos podemos, es como que, por fin vamos a invertir en simple, metamos el impuesto. Entonces, el beneficio lo aprovecharon por muchos años, los mismos de siempre, por así decirlo, como no tengo nada en contra de nadie, ojo, pero me estoy diciendo como que cuando se abre a la people, así como que por fin todos invertimos, sanganazo. Entonces, a mí personalmente no me encanta este impuesto. No me gusta en verdad. Obviamente entiendo que quizás cero impuesto era un beneficio bastante elevado. Casi ningún país tiene 0% de impuesto a las o sea, casi ningún país tiene cero, que Sí, eso a me la ganancia de parece. capital. Sí, pero ¿cuál era la gracia? ¿Por qué tenía cero también? Para que se entienda, porque a veces uno dice, oye, pero ¿por qué tiene cero? Porque era un incentivo a comprar acciones nacionales.
Cuando tú pones un impuesto del 10, que ese fue el impuesto que se puso ahora, ok, sigue siendo competitivo, porque un 10%, ¿ya? Un 10% versus un 30% en Estados Unidos, o dependiendo del estado, uno dice, pucha, con 10% que igual es poco, ya, pero cuando te suben la cancha y te la emparejan con el resto del mundo, uno empieza a pensarla, porque hoy día la tecnología nos permite invertir en cualquier empresa en Estados Unidos y en casi cualquier parte del mundo. Entonces uno dice, ok, me van a cobrar lo mismo, invierta en CCU o invierta en Coca-Cola. Antes, por lo menos decíamos, en CCU tenía 0% de impuestos sobre ganancia de capital y Coca-Cola tenía que pagar, pero hoy día están a la par. Entonces, ¿qué prefiero? ¿La embotelladora más grande del mundo o la chilena? Y eso va a ser un tema que va a empezar a ocurrir. Que las personas van a... Normalmente la gracia era el incentivo a fomentar la inversión local. Entonces ahora Efectivamente. es tan parejo y uno va a decidir, pues, oye, ¿qué prefiero? ¿Creo más en Google o creo más en una empresa local? Entonces, eso es un tema, ¿ya? Porque a veces uno dice, oye, pucha, es para recaudar, etcétera, pero pucha, si las personas les gusta, ya sea por incentivos tributarios, por lo que sea, invertir en empresas locales, para las empresas locales es un beneficio, porque empieza a recaudar más y puede generar nuevas cosas, pues más inversión, básicamente. Pero eso es, hoy día se subió el 10%, de hecho a mí me parecía bastante, era como una norma, a mí no me causó problema cuando lo escuché, pero pasó de un año de 0 a 10 y ahora de 10 a 22, entonces comienza a ser un poquito más, a pegar un poco más. Ojo que es sobre la utilidad, ya para que nadie piense que no es que salgas para atrás. Si tú compraste a 100 y vendiste a 200 es por el 10%, efecto de la camisa, marea. Te voy a hacer la próxima pregunta y me voy a cambiar de camisa por mis seguidores, porque si los está mareando, me voy a ir a cambiar de camisa. Ya, Pero la Panchito, dale nomás. siguiente, sí, la siguiente pregunta ya. Entonces, el primer punto es el 22% del impuesto al mayor valor o a los dividendos. Efectivamente. ¿Qué otro punto está Bueno, afectando a inversionistas de pie? bueno, Y voy a cambiarme de camisa. vaya nomás, Francisco. Gracias por dejarme aquí con su comunidad. Bueno, chiquillos, el otro cambio potente que se viene para el mundo inversionista inmobiliario es la pérdida del decreto Fuerza Ley número 2, ¿ya? Que actualmente hoy día genera un incentivo para todos aquellos inversionistas que quieren invertir en propiedad inmobiliaria, ¿ya? Hoy día, como está planteada la reforma tributaria, se pierde, ¿cierto?, la categorización de dos tipos Mira, no se moronal, Francisco. Todo, Tienes, siempre preparado. tienes tu outfit al ladito, digo. Oye, estamos explicando un poquito la pérdida del DFL2, ¿ya? Lo que significa hoy día, ¿cierto?, un impacto para el inversionista inmobiliario que hoy día tiene, ¿cierto?, cierta cantidad de propiedades a su haber y que a partir, ¿cierto?, de la aprobación o posible aprobación de esta reforma tributaria va a tener que empezar a pagar impuestos, ¿cierto?, digámoslo así, va a tener que empezar a computar en su impuesto, en su estructura global complementario, los arriendos que percibe por las dos propiedades que hasta el día de hoy tenían esta exoneración tributaria o esta composición de ingresos no constitutivos de renta. Raúl, antes de pasar al DFL2, que es un tema que es muy ¿Ya? interesante, en el caso del 22% y el 10% de los impuestos a la ganancia de capital, ¿qué pasa? Porque yo entiendo que van a hacer una consideración por las personas que tenían acciones desde antes. Entiendo que hay un tema, porque si yo compré con las reglas del juego, que eran 0% de impuestos, y compré a 100, por ejemplo, algo escuché que se iban a tomar desde el valor, desde que se aprueba la reforma. Por decirte algo, yo compré a 100, hoy día está a 150 y mañana está a 200, o el 1 de septiembre, o sea, el 1 de diciembre está a 200. Entiendo que te toman desde el valor actual, no desde el valor que tú compraste originalmente. Eso entendí, no sé si es así. Sí, hay un incentivo que tiene que ver con la estructura, con la disposición del valor del costo de la acción. ¿Ya? O sea, se está proponiendo, ¿cierto?, para minimizar un poco los efectos, ¿cierto?, o tratar de compensar el gran beneficio que existía anteriormente a este cambio. Sí, porque yo Eh, compré con unas reglas, po. Las reglas que yo compré era
que no se pagaba impuesto por la ganancia de capital. Sí, efectivamente. Entonces, ¿cómo se trata un poco de corregir el efecto impositivo sobre este tipo de acciones? Bueno, van a considerarse esto como valor de costo, porque aquí es donde se produce realmente el desarrollo del cálculo. O sea, una ganancia de capital tiene que ver con cuánto lo vendí versus cuánto me costó. El Sí, diferencial que se produce en esos dos mundos es ganancia de capital y sobre eso se aplica la tasa de impuestos. Eso es como concepto de renta, ¿cierto? Renta es todo pago de impuestos, ¿cierto?, que se calcula sobre un incremento patrimonial. Bueno, esto también, este incentivo que estamos viendo hoy día, o concepto de corrección, mejor dicho, nosotros lo vimos en la reforma de Michelle Bachelet en 2014, respecto también con la propiedad inmobiliaria, ¿ya? Cuando se podía retasar, ¿cierto?, toda la propiedad hasta el 30 de septiembre del 2014, y si uno, ¿cierto?, tenía una propiedad hace 20 años atrás, el valor de costo o de compra era pequeñito. Entonces, ¿qué es lo que te sí, po. permitió, qué es lo que te permitió, ¿cierto?, la reforma? Tomar la tasación comercial hasta el 30 de septiembre del 2014 y eso considerarlo Perfecto. como valor de costo, ¿ya? Por lo tanto, si tú vendías la propiedad después del año 2014, la ganancia se aplicaba sobre esta estructura, ¿ya? Sobre el Ya. diferencial de la tasación. Bueno, en este caso, tendería, Se ¿cierto?, está a ocurrir, proponiendo algo parecido. se tendría, ¿cierto?, que se estaría trabajando algo muy parecido. Pero como te digo, hoy día, como es proyecto de reforma, Depende cómo todavía salga. va a depender mucho cómo salga. Pero es un buen corrector, digámoslo así, respecto del criterio de las personas que ya están metidos en este tipo de inversión y, ¿cierto?, realizaron esto con una estructura tributaria distinta a la que se está planteando hoy día. Ya, entonces ahora avanzamos a DFL2. Aprovecho de responderle a alguien que preguntaba por ahí qué pasa con las pérdidas. Acuérdate que lamentablemente como persona natural no existe eso. ¿Ah? Normalmente los sistemas tributarios, cuando uno se quiere meter a hacer negocios, es muy ineficiente como persona natural. Esa es lo peor. Como persona natural los negocios no funcionan porque tú pagas sobre el ingreso y no puedes descontar gastos. ¿Ya? Entonces, normalmente las pérdidas te las comiste nomás. Y sobre las ganancias tenéis que pagar impuestos. ¿Ya? En caso de que persona jurídica o empresario unipersonal, ahí ya puedes empezar a tener gastos y ganancias. Eso entiendo yo, ¿no? Sí. Y pérdidas también. Y pérdida que ya. Y pérdidas. Gasto O me sea, refería a pérdida. Sí. sí, y ocupar la pérdida, ¿cierto?, digámoslo así, como un incentivo, ¿cierto?, para que las utilidades futuras tú poder amortizarlas con la pérdida que tuviste años anteriores. Y eso netamente por un tema de estructura y de cuerpo legal, Francisco. Todo lo que rige el impuesto de primera categoría, ¿cierto?, está en el artículo 29 al 31 de la ley de la renta. En cambio, toda la estructura de persona está por allá por el 50, el 56. Entonces, se hace la separación de lo que es inversionista persona natural o inversiones como persona natural versus lo que es una inversión a través de un contribuyente de primera categoría. Exactamente. Bueno, y ahora vamos al DFL2, que ese tema me encanta a mí. O sea, me Oye, encanta el DFL2. No me gusta que le hayan puesto tanto énfasis en el mundo inmobiliario en esta reforma. Eh, pero es un tema que me manejo harto porque o sea, yo he vendido muchas propiedades de FL2 y yo tengo propiedades de FL2. Entonces es un tema que me afecta, le afecta a muchas personas que han comprado departamentos, o sea, le afecta a casi, yo diría, a casi la mitad del país. Y al final a todos, porque los precios podrían subir, pero en Chile hay más de un 50% de propietarios y de esas propiedades, más de un 90% son de FL2. De FL2, recuerden que simplemente es que mida menos de 140 metros cuadrados. No tiene que ser de oro, no, y no tiene que ser una propiedad de paja, de nada. Si mide menos de 140 metros cuadrados y es de uso habitacional, se acoge al DFL2. Así de simple. efectivamente. Bueno, Francisco, saquemos inmediatamente lo que no tocó la reforma tributaria Ya, respecto del decreto ley fuerza número 2, ¿ya? Lo que no tocó, ¿cierto?, fue el beneficio al ITE, ¿ya? Por lo tanto, seguimos teniendo, ¿cierto?, una tasa preferencial. ¿qué es lo que es Segundo, el ITE? el ITE es el impuesto de timbre y estampilla, ¿ya? Ya, pero eso es solamente para las propiedades nuevas. Eso solamente para propiedades nuevas, ¿ya? Lo que tampoco tocó es la rebaja a las contribuciones, ¿ya?, respecto de la cantidad de años que tenga la propiedad. Eso también sigue hoy día como beneficio respecto del decreto ley número 2 ¿cierto?, del año 59.
tampoco tocó, ¿cierto?, la rebaja de los honorarios de inscripción al conservador de bienes raíces, que es más o menos como un 50%, ¿ya? Eso esta reforma no lo tocó. ¿Qué es lo que Ya, sí tocó esta? eso se mantienen, pero eso yo diría que son beneficios un poquito más marginales versus lo otro. Sí, obviamente. Pero gracias a Dios, por último, siguen existiendo, Ya, ¿ya? sí, siguen Pero, existiendo algunos beneficios. sí, pero en estricto rigor, el que nos está pegando fuerte hoy día es calificar, ¿cierto?, como ingreso constitutivo de renta a partir de la primera propiedad. O sea, dejan, ¿cierto?, de tener esta exoneración tributaria a las dos propiedades que definió, ¿cierto?, la reforma tributaria de Piñera por ahí por el 2010, en donde limitó los DFL2, porque antes del 2010 Sí, uno porque podía antes tener. del 2010 habían personas que, efectivamente, esas personas que la ocupan de ejemplo para fomentar la rabia, en vez de pensar en crecer como país, fomentan rabia. Exacto. Y habían personas que efectivamente tenían 50 propiedades libres de impuestos, y yo también lo encuentro que es asimétrico, no corresponde. Entonces el 2010 se limitó a dos. Y, ok, dos por cada persona como máximo. Sí, por cada persona. Y además, este año, con la reforma de febrero, se buscó hacerla retroactiva. O sea, porque el 2010 era borrón y cuenta, era de aquí en adelante. Los que sí tenían de antes se quedaban como estaban. Y este año la cambiaron para que a partir del 2023 se les quitara el beneficio a aquellos que tenían más de dos. O sea, ya estaba resuelto esa problemática que decían cuando te venden ese cuento de, oye, pero ¿cómo que hay gente que tiene 50 propiedades? Ya está resuelto eso, por si acaso. ¿Ya? Para que cuando alguien le diga, oye, la reforma tributaria se hizo para sacarle a esos cochinones con 50 departamentos, eso ya estaba resuelto. Entonces, que por favor, que nunca le inventen eso. Eso ya está resuelto. Ahora, lo único que cambiaría es que pasaría de máximo dos propiedades con beneficio, con este beneficio de impuesto no constitutivo de renta por persona, que pasa a cero. Efectivamente, Francisco. Y es ahí, ¿cierto?, en donde cada uno de los inversionistas que nos escuchan tienen que entrar hoy día a hacer sus cálculos y a evaluar cuánto les podría afectar, ¿cierto?, la pérdida de este beneficio en sus números particulares, en sus números personales. ¿Ya? Entendamos, ¿cierto?, una persona que tiene 2 departamentos, 3 departamentos en inversión. Nosotros con Francisco, ¿cierto?, nos gusta harto mirar los números y un poco la estructura. Y hoy día en lo particular, una persona con 3 departamentos, su estructura de persona natural todavía sigue siendo eficiente como para poder, ¿cierto?, tener hoy día 3 departamentos, ¿ya? Porque los dos Sí, primeros están cubiertos con DFL2 y el tercero, lo más probable es que el 55 bis, que también lo vamos a tocar en unos minutos más, te cubría la tercera propiedad. Por lo tanto, el punto de inflexión, de decisión de un inversionista inmobiliario partía de la cuarta propiedad hacia adelante, dependiendo su tramo global. Hoy por si día, acaso, Raúl, vamos, ahí que vi unos comentarios como ingreso no constitutivo de renta, para que se entienda. Todos los ingresos que tú recibes son constitutivos de renta. O sea, ¿qué es lo que es un ingreso constitutivo de renta? Cualquier ingreso. Si tú ganáis plata de sueldo, constitutivo de renta. Si hacéis boleta, constitutivo de renta. Si ganáis dividendos por acciones, constitutivo de renta. Y así, cualquier ingreso que tú recibas se llama ingreso constitutivo de renta. ¿Y qué quiere decir eso? Que entra en tu impuesto global complementario. Aunque tú creas que no o no sabes, tú estás siempre metido en el sistema, a menos que tengas plata en negra, pero esos quedan fuera del mundo en general. y de Entonces, hecho, y de hecho, Francisco, también es constitutivo de renta la plata en negro. De hecho, el sí, servicio pues tiene. la plata en negro es constituido de renta, pero tú estás siendo evadiendo, que es un delito. Nos guste o no nos guste, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es un delito. Si usted evade, está siendo delincuente, por así decirlo. ¿Ya? En bonitas palabras, no sé, no, esa no es una palabra bonita, pero está haciendo un delito. Es así, una falta. ¿Ya? Eso, como yo no sabía, no. Uno tendría que tributar todos los ingresos que son constitutivos de renta. Y lo que ocurre es que los ingresos de las primeras dos propiedades, con el decreto de FL2, una de las gracias de la inversión inmobiliaria, muy bonita,
que yo entiendo que a veces te tratan de vender como, oye, no, pero si se creó para fomentar la construcción, efectivamente, pero los que lo crearon no son tontos. También la crearon para fomentar la inversión, para que se desarrolle más. Por algo le crearon el beneficio de que no sea constitutivo de renta. Si hubieran querido que el DFL2 fuera solo para la vivienda propia, habrían hecho puros beneficios para la vivienda propia. Pero no fue así. Hicieron beneficios para el inversionista inmobiliario. O sea, se diseñó originalmente con ese fin también, aunque también traten de decirte que no, ¿ya? Porque las palabras son simpáticas, los hechos es que el 55 pi, o sea, el DFL2 tiene beneficios para el inversionista. Eso es el hecho, eso es la realidad. Y se, ha- y se, efectivamente. ha- y se- ¿ah? Entonces, uno puede tener dos propiedades de FL2, que son las dos propiedades que tú tengas, primera, que sean de renta habitacional, o sea, cualquier departamento o cualquier casa que mida menos de 140 metros cuadrados. Y como no era constitutivo de renta, tú no tenías que ni declararlo, da lo mismo, eran ingresos libres. Esa era la gracia, era ingresos libres para el bolsillo sin tener que decirle nada a nadie. Esa era la gracia del DFL2. Ahora, si se aprueba la reforma como está, esos ingresos son constitutivos de renta y entrarían en tu global complementario. Y obviamente, dependiendo de cuánto ganes, es cuánto te van a cobrar, porque ahí entran los famosos tramos. Efectivamente. Tramos que también en esta reforma tributaria se genera un alza, ¿ya? Pero solamente para redondear el DFL2, ¿cierto? Hoy día hay dos posturas y que esto es lo que se trata, ¿cierto? A nivel de conversación en las comisiones. Si este es un derecho que va a correr de aquí hacia adelante, respetando el derecho adquirido, ¿cierto? De las personas que ya invirtieron, que esa es una posición, o la segunda posición, ¿cierto?, que lisa y llanamente se extingue el beneficio, por lo tanto, las propiedades, ¿cierto?, de aquí hacia atrás también quedarían, ¿cierto?, dentro de esta exoneración, disculpa, dentro de Y esa, esta esa va a ser una pelea, aplicación de ingresos. Sí, esa va a ser una derecho. pelea fuerte, ¿eh? Porque gran parte de la inversión inmobiliaria se hizo a raíz de estos beneficios. Entonces, que te los quiten, y la inversión inmobiliaria no es una inversión chiquitita, no es como que, ay, sí, voy a comprarme un departamento con el vuelto del pan, no. La inversión inmobiliaria es una inversión cotota, que se usa cabeza y se usa Sí, capital y deuda. Entonces, la gente cuando la piensa, toma todos los factores, y los beneficios tributarios eran uno de los factores importantes. Entonces, que de un día para otro te digan, oye, lo que tú compraste, matanga, ya no, es un tema. efectivamente, y la economía, ¿cierto? Uno de los motores de la economía es la construcción. Y quebrar la línea de proceso de la construcción nos causa ciertos estos impactos, o nos podrían, ¿cierto?, ser uno de los factores de impacto de recesión. Bueno, ese es un mundo como para explorar, Francisco, en sí mismo, pero como tú dices, ¿cierto? Nos tiene que quedar muy claro que debemos ver cuáles son los efectos que nos podría causar en nosotros. Y aquí un claro ejemplo, una persona que gana 2,5 millones hoy día como sueldo tributable de forma mensual, que se apalancó con el banco para comprar dos propiedades de inversión, esa persona, dentro de los análisis así muy, muy simplistas, desde el punto de vista, ¿cierto?, de que también se pierde parte del beneficio del 55I, esta es una persona que lo más probable es que tenga que computar como pago de impuestos a fin de año, más o menos entre 1,800,000 o 2,000,000 pesos de impuestos. Entonces, cuando nosotros hablamos que tenemos dos propiedades arrendadas a 400,000 pesos mensuales, son 800,000 pesos de ingresos. Por lo tanto, en el caso particular de ese ejercicio, un inversionista debería sacrificar 2 meses, digámoslo así, ¿cierto?, de arriendo, o cercano a 2 meses, para pagar sus impuestos global complementarios a fin de año. Entonces, es un impacto cuantitativo que hay que evaluar, obviamente dependiendo de sus tramos de global, pero en este caso particular que comento hoy día, es más o menos ese el rango. Entonces, de no pagar nada hoy día a salir a pagar, ¿cierto?, 2 o 2,4 meses de arriendo, pagárselo al fisco por concepto, ¿cierto?, de un negocio que nosotros estamos ocupando, el apalancamiento financiero, y con eso digo que el flujo de caja que nos quedamos es cero.
puede ser o nos puede causar un impacto, la verdad, bastante grande en nuestro global complementario. Por tanto, hay que colocarle mucho ojo a ese punto, Francisco. Después, Raúl, te voy a aprovechar de pedir, porque sería bueno poner un posteo, de poner ejemplos. ¿Qué pasa con la persona que gana 800? ¿Qué pasa con la persona que gana 1,5 millones? ¿Qué pasa con la persona que gana 2,5 millones? Y hacer como un cuadrito comparativo. Y ojo que a la larga, esto también es un efecto, acá donde son escenarios, nadie tiene la bolita de cristal, pero un escenario posible es que este efecto, obviamente no se lo va a querer comer completo, o sea, es lo más probable, la persona que le van a cobrar el impuesto. ¿Y qué va a pasar? Van a tratar de empujar los precios de arriendo hacia arriba. Y además, no solamente eso, no es que no quiera. O sea, acá la gente dice, oye, qué malo. No, pues, si yo antes no pagaba nada y tengo el arriendo con el dividendo así, ras, ¿ya? Y me suben los impuestos y no quedo ras, y me duele porque, pucha, antes yo esos flujos lo tenía pensado para otras cosas, voy a tratar de subir esto para quedar de nuevo ras. Eso es como muy clásico que pase, Efectivamente. porque quizás la persona no va a poder pagar lo que tiene que pagar. Entonces, va a empujar. No quiere decir que eso significa que sube, porque va a depender de cómo esté el mercado, va a depender, porque acá no es llegar y subir los arriendos, no funciona así el mundo, ¿ya? Acá es oferta-demanda, pero, sí, pero obviamente esto podría empujar los precios al alza. Muy parecido a lo que pasó cuando uno dice, oye Francisco, ¿y puede pasar eso? Acuérdense el 2015, cuando fue la reforma tributaria, que se agregó el IVA inmobiliario. El IVA inmobiliario, yo tengo el dato exacto, el IVA inmobiliario no superaba el 10% en promedio, en general, porque era el costo del terreno, no tenía IVA, era solamente el costo de construcción. Entonces, en promedio no superaba el 10%. Las propiedades ese año, especialmente las de inversión, subieron más de un 15% de valor. Entonces, no solamente aumentó el IVA al precio del consumidor final, sino que además se ganó plata, o sea, las inmobiliarias ganaron más plata. ¿Por qué? Porque se creó un incendio colectivo de, oye, quiero comprar mi propiedad antes del IVA. Y pasó que se transmitió a precio porque había mucha demanda. Entonces, no creo que pase lo mismo porque era otro escenario, ¿ya? Las propiedades tenían un gap así entre arriendo y dividendo, entonces, pero sí podría pasar que se trate de empujar, obviamente, los precios un poquito al alza. Cierto. Ahí Jorge dice, esto del DFL2 es para que los grandes inversionistas sean los que paguen impuestos. Es que lamentablemente no, Jorge, porque el DFL2, lo comenté al principio de hablar esto, los grandes inversionistas ya está regulado, ya pagan impuestos. Efectivamente. Y a partir del próximo año, los que tenían el beneficio antiguo también ya se los quitaron. Entonces ya está regulado. Eso de que los grandes inversionistas paguen impuestos, ya está regulado. Entonces ahora esta reforma va a hacer que todos paguen. Y ahí no hay mucho que hacer. Exacto. Oye, Francisco, respecto al mismo punto, hablemos de la pérdida del 55 bis o gran parte del beneficio. Y del 27, hagamos del 55 y el 20, porque he visto harta Ya, personas que dicen 27 bis. ¿Qué es el 27 bis? mira, ahí el 27 bis. Bueno, hablemos un poquito del 27 bis. El 27 bis tiene que ver, ¿cierto?, con un procedimiento que está dentro del Servicio de Impuesto Interno, que es un procedimiento para solicitar la devolución del IVA crédito fiscal que se acumula dentro de las empresas operativas, ¿ya? O también empresas de inversión. ¿Qué tiene que ver el 27 bis en la jugada inmobiliaria? Bueno, mucho respecto de aquellas contribuyentes de primera categoría que están organizados como empresa, como empresario unipersonal, porque en esta reforma particular de reforma tributaria, hoy día, ¿cierto?, dejaría de computarse o de calificar, ¿cierto?, como una operación afecta IVA todo lo que hoy día es el arrendamiento de bienes inmuebles amoblados, ¿ya? Por lo tanto, el 55 bis, disculpa, el 27 bis se paraba sobre la temática, ¿cierto?, de que yo soy un inversionista, estoy constituido como contribuyente de primera categoría, compro, ¿cierto?, la propiedad inmobiliaria, que hoy día la propiedad, como decía Francisco, está afecto a IVA,
no es el 19%, puede ser un 10 o entre un 10 y un 13% del valor total de compra. ¿Por qué? Porque no se considera el valor del terreno. Y este IVA crédito fiscal, ¿cierto? Si yo era un arrendador o un inversionista inmobiliario que arrendaba mis propiedades amobladas, en estricto rigor, mi arrendatario me tenía que pagar el arriendo más un concepto de IVA, ¿ya? Más un cachito de IVA, que tampoco era el 19%, ¿ya? Ahí existen unas rebajas que es el 11% de la valor fiscal, pero dejémoslo esa variable un poquito de lado. Entonces, hoy día, un inversionista, ¿cierto?, que analizaba su negocio desde el punto de vista de esta estructura, este IVA crédito fiscal que traía al momento de comprar la propiedad inmobiliaria, este IVA crédito, ¿cierto?, tenía dos posibilidades de recuperarlo. Uno, a través del pago mensual que te hace tu arrendatario con el IVA débito fiscal que se va generando al momento de pagarte el arriendo, que dentro también de análisis que hemos hecho, Francisco, la recuperación en esa función, más o menos son 80 años para recuperar el valor del IVA crédito fiscal. Entonces, una locura de tiempo. Y está la salida, que es una salida totalmente valedera y que de hecho esta reforma tiene más, este artículo 27 tiene más de 30 años de historia, que es una forma, ¿cierto?, que el Servicio de Impuesto Interno nos dice, o le dice, ¿cierto?, a los inversionistas, oye, el IVA crédito fiscal entendemos que este IVA que ustedes financian no tienen que pagarlo ustedes son un mero generador entre la cadena, ¿cierto?, de De generación valor. de generación de valor. Por lo tanto, para mí, como fisco, para mí es interesante incentivarte que tú sigas en la compra-venta de tus bienes y servicios. Por lo tanto, si este IVA crédito tú lo vas a recuperar en un tiempo muy largo, para mí, ¿cierto? Es motivante colocarte arriba de la mesa un flujo de caja que tú como emprendedor empresario podías tomar, ¿cierto?, para seguir creciendo en tu negocio, y tú, ¿cierto?, quedabas con el compromiso de pagarme ese IVA mes a mes a medida que se vayan generando tus O en la ventas, venta. como la venta. Entonces, en estricto rigor, ese era el incentivo que tiene, o es el incentivo que tiene el artículo 27 bis. También es un incentivo de inversiones, porque hoy día Lo voy a bajar a palabras más sencillas, Raúl, porque lo dijiste muy técnico, muy bueno, pero para quien no entendió, la recuperación del IVA en simple era si tú como empresario, no como persona, tenías que constituirte como empresa o como empresario unipersonal, pero lo podías hacer tú mismo. Compras la propiedad y podías pedir a Impuestos Internos, quiero que recuperar el IVA. Impuestos Internos te pasa el IVA que tú pagaste. ¿Para qué? Porque tú eres un sujeto productivo que quería seguir haciendo negocios. Entonces tú con ese IVA ibas y comprabas otra propiedad en pie de oro. Entonces la idea era recuperación del IVA para hacer más negocio. productiva más negocios. Y tú se lo vas devolviendo a impuestos internos con el arriendo amoblado o bien en el momento de vender. Porque es un préstamo, no te lo están regalando. Te devuelven el IVA, pero te lo piden de vuelta cuando corresponda. Y eso, en esta reforma, se quiere eliminar. Y Seba, no se puede hacer años después. A menos que, o sea, si compraste como empresario y tienes todo guardado, y lo estás arrendando con IVA, puedes solicitarlo. Pero si no Perfecto. compraste como empresa, no tienes por dónde. Sí. Déjame precisar una respuesta respecto a una pregunta que dice, ¿el 27 bis lo eliminan? No eliminan el procedimiento del 27 bis. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso particular del arrendamiento de propiedades amobladas, sacan, ¿cierto?, la calificación de afecto a IVA a este giro de negocio. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a comprar una propiedad y van a arrendar amoblados, como no tienen un giro de negocio afecto a IVA, el IVA que ustedes compren, ¿cierto?, a través de esta propiedad inmobiliaria en ese momento, va a sumar como parte del costo de la propiedad. Por lo tanto, no van a tener generación de débito fiscal. Por lo tanto, no van a tener nunca una acumulación de créditos. Y al no tener una acumulación de créditos, no van a poder llegar, ¿cierto?, a solicitar el artículo 27 bis, que es la devolución del crédito fiscal. Esa es un poco la explicación un poco más técnica. No se Más pierde el técnico. 27, no se pierde el O sea, 27. no se pierde en casi en las industrias que se ocupa, pero en la inmobiliaria se limitaría porque no podrías arrendar con IVA, entonces no tendrías cómo demostrarle a Créditos. impuestos internos que tú se lo vas a pagar. Exacto. Probablemente los empresarios van a encontrar un recoveco que va a ser contra la venta, me imagino. Así como, oye, yo me dedico a comprar y vender constantemente y me imagino que por ahí
por ahí tendría que ir. Y la persona que preguntó, ¿está mal que me vendan hoy día un departamento con recuperación de IVA? Hoy día todavía se puede hacer, pero esta reforma se está hablando que se elimine, y ahí es donde uno tendría que tener ojo. O sea, si te están Exacto. vendiendo un departamento con fecha de entrega 2025 con recuperación del IVA, te están vendiendo la pomada, porque quizás no exista. ¿Ya? Sí. Si te están vendiendo una entrega inmediata, sí, se puede hacer todavía. Ahora, volvamos un poquito al tenor de la conversación. Esto es un proyecto de Es un reforma, proyecto, es el caso de puede que eso. sí, puede que no, pero hay que analizar los efectos que esto puede atraer, especialmente los inversionistas que están comprando hoy día. ¿Por qué? Porque si ustedes hoy día piden el 27 bis, llega la reforma, la aprueban como está, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir, ¿cierto?, que ustedes pidieron una devolución y generaron un compromiso de devolución con el servicio. Por lo tanto, si es que nos sacan la calificación de afecto a IVA, lo más probable es cierto que parte del arriendo que ustedes están cobrando hoy día, que genera este débito fiscal para poder reponerlo, va a ser mucho más oneroso. Por lo tanto, hoy día una propiedad inmobiliaria, Francisco, que se acogió al 27 bis, puede que esté pagando 7.000, 10.000 o 15.000 pesos de devolución de IVA de forma mensual. Si me Sí, cortan la base imponible o si me sacan la calificación de afecto a IVA, yo voy a tener que reponer el 19% sobre la venta exenta. Por lo tanto, si arriendo en 500 lucas, voy a tener que computar una devolución de IVA de 100.000 pesos mensuales porque yo lo hice antes, ¿cierto? Antes del proceso de reforma. Entonces, ojo con esos inversionistas inmobiliarios, con los que ya hicieron el 27 bis, tienen que ver si cuáles es son los que pasa todo efectos, esto, y si puede es ser que que pasa no. todo esto, efectivamente. Ahí es donde está un poco el tira y afloja, Ya, ese entonces, tenemos el 27 bis, el DFL2, el que DFL2. como ven, acá, ojo, no, sí, recuerden que las formas de crecimiento de los países, hay varias, obviamente, pero las formas de cómo los gobiernos tratan de hacer cumplir los beneficios sociales se hace a través de impuestos. Eso es aquí y en la quebrada del Ají y en los países nórdicos y en los países no nórdicos, ¿ya? Entonces, ojo, no es un tema de que, hoy estamos en contra de la reforma, no, eso pasa, ¿ya? El tema es que muchas veces las reformas tienen índoles de incentivar la inversión y que ese efecto traiga más capital al país, y obviamente quizás se cobra un poco menos, pero a mayor volumen, mayor riqueza, ¿ya? Entonces, a veces se usa eso, y el otro es el mayor recaudación, que es a lo que ya existe, cortarle más. Muchas veces se mezcla esto, porque sí, o sea, las cosas se pagan tiene que salir la plata de algún lado, ¿ya? Entonces, normalmente se mezclan esas dos cositas, ¿ya? No hay ningún país, no hay ninguno en el mundo que sea funcional, exitoso, con gente viviendo feliz, con salud y con etcétera, que no paguen ningún impuesto. Entonces, cuando alguien les diga a ustedes, oye, no, es que yo soy libertario, 100%, cero impuestos, eso no existe. Y probablemente nunca va a existir, porque nunca se van a poner de acuerdo todas las personas para hacer las cosas bien, no. Siempre hay órganos reguladores y qué sé yo. Pero también el otro extremo, que es que te corten el agua antes de siquiera generarla, o sea, que te empiecen a pagar, a cobrar impuestos sin siquiera incentivar la inversión, nunca ha funcionado. El extremo, entonces, esos dos extremos, uno no existe, porque no existe un país que no se pague impuestos, así nada. De algo tienen que salir las obras Exacto. públicas, ¿eh? Pero tampoco existe un país exitoso que se pague impuestos antes de que el país surja. Normalmente se invita a surgir para después comenzar a recaudar entre las personas que están felices porque el país generó. Entonces la gente está contenta. Eso es muy importante. Entonces, nadie está en contra. O sea, bueno, hay gente que sí, pero por lo menos nosotros dos, experto tributario, y yo, me encantan las inversiones, me encanta generar dinero, riqueza, que la gente sea feliz hablando de finanzas personales, pero nadie está en contra de que existan reformas tributarias, ¿ya? Solamente que por lo menos hasta el minuto lo que hemos analizado de esta reforma tiene más del índole de recaudación Que de casi facto, totalmente,
que de pacto social o pacto que de, tributario. pacto- que de inversión. De hecho, no tiene muy poco de inversión. Tiene un incentivo, que es este incentivo del 27 al 25, si es que lo inviertes en desarrollo. Efectivamente. Oye, Francisco, nos quedaron, la verdad, un montón de temas. Eh, Estamos un poquito ya con el horario avanzado y yo creo que esto da para quizás para otro live. Eh, Ahí nos tocaron algunas preguntitas respecto a los fondos de inversión, que también hoy día trae una modificación. Hoy día los FIP tienen una tasa de tributación del 10% y con esta reforma tributaria, ¿cierto? Los fondos de inversión pasan a formar parte como un contribuyente de primera categoría. Por lo tanto pasaría a formar parte, ¿cierto?, de esta estructura al 27, o sea, salta de un 10 a un 27% de impuestos sobre las ganancias. El tema inmobiliario, la verdad, lo manejas un montón, Francisco, y la verdad, quizás podríamos manejar algunas estructuras con números para que la comunidad lo pueda un poco analizar y ver los impactos personales de ellos. Eh, pero estamos ya un poquito ahí con el horario avanzado, ¿cierto? Y lo más probable es que el live se nos corte en unos minutos. Yo lo único que quiero plantear, Francisco, a nivel general, al igual que tu criterio, uno tiene, ¿cierto?, que pagar impuestos. Y nuestro deber como inversionistas inmobiliarios, inversionistas, ¿cierto?, en fondos, en el instrumento que ustedes tengan, es conocer las reglas del juego. Y los impuestos forman parte de la ecuación de la ganancia. Un impuesto, ¿cierto?, nace producto de una rentabilidad. Si yo no gano, no pago, ¿ya? Por lo tanto, Exacto. una persona que paga impuestos técnicamente es exitoso en lo que hace. Y eso es un principio fundamental en este mundo. Entonces, eh, lo único que tenemos, ¿cierto?, que nosotros es prepararnos y enfrentarnos a este desafío que son los impuestos. Y ahí yo los quiero invitar a todos, junto Y con, ojo que el mundo inmobiliario es de los es de los gravosos. O sea, por ahí ¿cierto? hay un comentario de alguien que lamentablemente no tiene educación, me tinca, porque dice como, oye, con esto se le acaba la fiesta a los inmobiliarios. Esa persona probablemente nunca ha estudiado, lamentablemente, pero el mundo inmobiliario hoy día paga muchos impuestos. Tú al comprar estás pagando IVA desde el 2015, que es mucha plata. O sea, impuestos internos recauda muchísimo, muchísimo del mundo inmobiliario, con el IVA. Cuando sacas tu crédito hipotecario, pagas impuestos al timbre y estampillas. O sea, no solamente te cobran por la propiedad, sino que te cobran por el crédito. Segundo impuesto al mundo inmobiliario. Tercero, pagas contribuciones. O sea, por el hecho de existir tu propiedad, ya paga impuestos, aunque sea tuya, aunque tú te hayas esforzado toda la vida, ya te pagas contribuciones. ¿Existen algunas propiedades exentas? Existen, por suerte. Entonces, pagas impuestos de contribuciones. Impuesto a la renta para aquellas personas que tienen más de dos propiedades o propiedades comerciales o locales comerciales o oficinas o estacionamientos o bodegas, pagan impuesto a la renta. Llevamos cuatro tipos de impuestos que afectan al mundo inmobiliario. Y se me queda otro, ¿no? La sobretasa. Sobretasa. Bueno, pero eso ya para las personas que tienen alto patrimonio, pero va, suma y sigue. Entonces vas pagando sobretasa si es que tú has logrado con tu esfuerzo acumular mayor patrimonio, paga impuesto a la herencia. En el caso, obviamente, de los DFL2, también estaba exento del impuesto a la herencia. Eso se Efectivamente. lo quieren quitar en esta reforma tributaria. ¿Ya? Y ojo que el impuesto a la herencia no deja de ser, es una problemática. Porque si tú eres una persona que tus papás se esforzaron toda la vida y te heredan una propiedad y por suerte eras de FL2, hoy día no paga impuestos y tú recibes algo que tu familia trabajó para que tú sigas creciendo. Y la vida humana es así. Las personas que creen que tienen que partir de cero toda la vida, eso no existe. O si no, seguiríamos siendo monos. Si partiéramos de cero constantemente, seríamos siempre monos. La evolución se debe a que la gente va dejándole a los que vienen después. Entonces, uno se esforzó con su familia, le dejó una casita a su hijo, cuando era cero impuestos, ok, pero ¿qué ocurre? Que si te van a cobrar impuesto a la herencia por un bien que es ilíquido, ojo con esto, porque puede ser que tú, imagínate que tú eres una persona promedio y que gana 800 lucas y no tienes ahorros o tienes poquitos ahorros y recibes una propiedad
que está tasada en 300 millones de pesos, que perfecto, y viene impuesto interno y te dice, señor, usted nos debe 50 millones de pesos. ¿Ah? 50 millones de pesos nos debe. Mm. Imagínate tú, ¿qué haces ganando 800.000 pesos? Oye, ¿de dónde saco estos 50 millones? Porque tú recibiste una herencia que es una propiedad, no es plata, pero a ti te están cobrando impuestos en plata. Entonces ahí hay un conflicto que es complejo y mucha gente tiene que salir a vender apurado, vender barato, tienen que y romper todo el esfuerzo familiar por culpa de esta problemática. Porque podría ser, la DFLO la resolvía que era libre de impuestos, pero podría ser que por último el impuesto sea, oye, esta propiedad tienes que pagar impuestos porque la heredaste, ok, pero vas a tener que pagarla, no sé, en tantos años por el arriendo, el fondo, una cosa así. Entonces, es importante porque esa persona que recibe la propiedad no puede llegar y, sí, señor, yo, a ver, propiedad, te saco la plata. No, pues, para sacar la plata tienes que venderla o hipotecarla. Y hay gente que se mete en deuda para pagar los impuestos, no puede ser, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, ¿ya? Esto era simplemente para contarles la cantidad de impuestos que tiene el mundo inmobiliario, ¿ya? Efectivamente. Para cuando alguien les diga, oye, no, si la gente que invierte en propiedades no paga ni uno, no. Los inversionistas inmobiliarios ayudamos al país, pero con tuti. O sea, Cierto. probablemente nos falta ayudar más para que la persona que dice que no, le falta educación, lo tengo claro. Pero si se paga impuestos en el mundo inmobiliario, y alto. Efectivamente, Francisco. Bueno, y si quisiera la comunidad hoy día aprender más de impuestos y aprender cuáles son los impuestos que le afectan tanto a la propiedad inmobiliaria como a otros tipos de instrumentos de inversión, bueno, nuestros canales están abiertos, Francisco, el tuyo. Bueno, Baja tus impuestos está hoy día comenzando un poquito con esta difusión de información. Nos vamos a meter mucho en reforma las próximas semanas, vamos a compartir mucho material. Pero tenemos, por otro lado, ¿cierto? Un proceso sistemático de aprendizaje, y aquí voy a hacer un poquito un link con lo que significa, ¿cierto?, nuestro desafío tributario inmobiliario. Soy uno de los instructores de un desafío, ¿cierto?, que desarrolló un equipo súper bueno, se llama The Power Challenge, en donde también Francisco es uno de nuestros instructores, ¿cierto? Yo diría que el instructor estrella. Y si ustedes quisieran el día de mañana, ¿cierto?, profundizar un poquito más acerca de cuáles son los impuestos que afectan a la inversión inmobiliaria, tenemos un curso sistemático que en 3 días ustedes pueden aprender totalmente, ¿cierto? La estructura de impuestos, las normas que lo Así pues, aplican si y la... alguien quiere a este de profesor, Raúl es uno de nuestros 3 profesores del Challenge tributario. Así que si uno se quiere meter a thepowerchallenge.com, acá hay uno de los profesores junto a 2 otros expertos y obviamente el curso se va a adaptar, si es que existe reforma tributaria, el curso se va a adaptar a la nueva reforma. Efectivamente. Así que post aceptación de reforma o lo que salga, ¿cierto?, de este proceso, vamos a actualizar los cursos y vamos a tener siempre la información al día respecto de cómo se están moviendo hoy día los impuestos en Chile. Así que, Francisco, te quiero agradecer este ratito justo con tu público, ¿cierto?, tus seguidores. Y bueno, aquí quedamos, yo creo que para una segunda o tercera parte, tanto para analizar reforma como también para analizar las posibilidades que tenemos si es que la reforma Vamos a se tener que hacer aprueba. otro live. No, yo creo que quedamos cortos. Cierto. Bueno, tocamos 3 conceptos de una reforma que es gigantesca, entonces ahí nos colocamos de acuerdo en la Y, y- interna. y no- y nos falta también, porque la reforma tiene ciertos beneficios, así que también hay que tocar esos. Eugenia, es thepowerchallenge.com. Te faltó, hay que quitarle la R al final y lo voy a anotar mejor. Lo voy a anotar rapidito antes de despedirnos para el que quiera copiar el link o por último aprendérselo. Thepowerchallenge.com. Ahí el que quiera aprender alguno de los desafíos, tenemos bastante. El challenge tributario el que el profesor es Raúl. La persona que me preguntó que él es el 721, tú me dijiste, como tú eres alumno, el curso sí, se va a actualizar, pero ojo, solo si sale la reforma tributaria. No, sería un absurdo que creemos unas cápsulas ahora y después, uy, no salió, no. Entonces, por ahora, por eso hacemos estos lives, pero una vez que, si la reforma funciona,
o no, probablemente va a haber reforma, sí o sí, pero depende del grado de la reforma, vamos a actualizar el challenge con la información correcta, po. No sé cómo poner el mensaje anclado. No, bueno, Oye, yo tuve problemas para entrar, Francisco, así que me pilló la tecnología. hasta ahí llegué con la tecnología. Ya no importa. Bueno, con eso estamos. Espero que les haya gustado el live. Ojo que no se asusten con la reforma. El mundo vive en reforma, ¿ya? Lo importante es educarse. Eso es súper importante. Educarse para poder tomar acción ante lo que está pasando, ¿ya? Para poder invertir mejor, para entender lo que se está haciendo. Porque obviamente a veces uno se asusta con lo que viene, que bueno, no se asusten, tomen acción, ¿ya? Si dicen, oye, voy a esperar a ver qué pasa, ok, esa es una acción, esperar. Yo por lo menos sigo invirtiendo constantemente, y estoy invirtiendo en Chile y en Estados Unidos, y, y he invertido más de forma extranjera que antes. Probablemente las cosas que están haciendo en el país tengan algo de incidencia en eso, probablemente, pero uno tiene que moverse. El capital inmovilizado, o sea, las personas que llevan un año, y escuchen bien, las personas que llevan un año sin invertir, hoy día ganan un sueldo menos en poder adquisitivo. O sea, invertir también es invertir en ti mismo para aprender a generar más plata. Hoy día, ya con los datos del IPC, que probablemente este mes se va a cumplir un 1%, probablemente, ya va en 12 meses acumulados 13% de baja del poder adquisitivo. 13% de tu sueldo es prácticamente un sueldo menos, porque las cosas están más caras. Entonces, el mensaje, o sea, a lo que voy es que no hacer nada es hacer algo, ¿ya? No hacer nada es una decisión. Si yo no salgo de mi casa porque me da miedo todo y no salgo de mi casa y no consigo pega, yo hice la acción de no hacer nada y no conseguir pega, por decir algo, un ejemplo absurdo. Y no invertir en nada es una forma de invertir. Entonces, aquí cuando uno dice, sí, pero es que a mí me cuesta, bueno, elige tu difícil. ¿Qué prefieres? ¿Que tu plata valga un 13% menos o estudiar un poco? Y por último, irse a las opciones como medias seguritas de money market. Si no sabes lo que es money market, búscalo. ¿Ya? Pero acciones en UEFs, o sea, depósitos en UF o en dólares, cualquiera de las dos opciones te habría servido mucho en un año, o depósitos a plazo. O sea, hay una opción de inversión de renta fija súper amplia, que normalmente son las más seguras. Y si no, renta variable, pero ahí ya tienes que ir aprendiendo cada vez más. Pero acá están las opciones. No hacer nada y perder un 13%, hacer poco y netear, que la inflación, que sea tu plata se mantenga básicamente en cero, aprender más y tratar de generar más, que eso obviamente implica un esfuerzo. Si siempre generar ese esfuerzo. Entonces, a mí me gusta mucho la frase elige tu difícil, porque todo es difícil, ¿ya? Es súper difícil estar aquejado porque no crezco, porque lo paso mal, porque eso es súper difícil. Pero también es súper difícil tomar la rienda y ponerse a estudiar en serio, ¿ya? Las dos son difíciles. Hay que elegir el difícil. Yo tengo un problema con el peso, con el sobrepeso. Y pucha, es difícil ser guatón. Es súper difícil. Lo pasáis mal, me compro camisa XL o XXL. No es cómodo. Es una pelea que tengo. Ya he logrado bajar de peso. Antes estaba más gordo, pero ser gordo es difícil. Pero bajar de peso también es difícil. Y ahí la frase que me encanta es, elige tu difícil. Con eso, con Somos, eso, somos dos, con eso Francisco. termino. Somos dos. ¿Viste? Cierto, Por cierto. eso, ahí Raúl, tú también, elige el difícil. Sí, yo sé que es difícil ser guatón, lo he vivido, he pesado 105 kilos, hoy día estoy un poquito más bajo, pero también no estoy en mi peso ideal, y yo sé que es difícil. Y te vienen enfermedades, y te vienen problemas,
y tu vejez va a ser peor. Entonces es difícil, pero también es difícil ponerse en forma. Efectivamente, Bueno, en la Francisco. finanza es lo mismo. En la finanza es exactamente lo mismo. Cierto, cierto, Francisco. Mucho carácter, decisión y, bueno, dominio propio y mucho esfuerzo. Eh, la finanza, ¿cierto? La ganancia trae apalancada directamente la tributación, así que, chiquillos, si van a dedicarse a ganar dinero, también tienen que preocuparse de pagar sus impuestos. Así que te agradezco esta conexión, Francisco. Gracias por el mensaje y vamos para adelante. Al final del día, una persona que está preparada, ¿cierto? Es la persona que puede vivir estos cambios que se nos avecinan de forma más rápida. Lo único, ¿cierto? Lo único constante en la vida son los cambios. Por lo tanto, no tenemos que tener Totalmente. miedo a esos cambios que nos pueden generar en el aspecto financiero, tributario, familiar, salud y todo lo que significa, ¿cierto? La integralidad de nosotros las personas. Así que muchas gracias, Francisco, y sigamos. Es un tema, la verdad, bastante interesante y creo que los chicos lo tomaron muy bien en este live. De todas maneras. Ya pues, Raúl, un gustazo. Coordinamos un próximo live. Espero que estén todos bien. Recuerden seguirnos, dar like. Métanse en YouTube, busquen con peras y finanzas para que comenten el último video. ¿Ya? Véanlo, obviamente, si les gusta. O sea, si les gusta, coméntenlo. Pero con peras y finanzas, programa de YouTube, estamos haciéndolo con mucho cariño y probablemente va a venir algún capítulo tributario, así que ahí Raúl para estar atento. Ahí somos, Francisco. Chao, Un chao. abrazo grande, cuídate. Chao, comunidad.